Amén. Gloria a Dios. Preciosas alabanzas, ¿verdad? Que hablan, expresan, pues lo que la Biblia nos anuncia y nosotros, pues por medio de las alabanzas, repetimos lo que la Biblia dice, que el Mesías viene. Y decía algo muy importante, que cuando Él venga, ¿cómo encontrará la iglesia? Decía, adorando, adorando. Y yo mientras estaba escuchando esta alabanza, que la estábamos escuchando y la estábamos cantando al mismo tiempo, aquí me decía, el Señor te administra, ¿no?, a cada uno y me decía, adorando sí, pero no es orando, no es lo mismo. El concepto esencial de la palabra adoración es servir, servicio. Ese es el concepto esencial de la palabra adorar, es servir. O sea que, ¿cómo me debe de encontrar el Señor cuando Él venga? Sirviéndole a Él. Amén. Bueno, no se asusten, voy a estar unos minutos, porque los pastores somos cogemos el hilo y luego nos cuesta soltarlo. Y hoy es un día de celebración, de fiesta, de alegría, amén. Pero sí quiero compartir algo con ustedes, breve, sencillo, pero algo que ha puesto el Señor en mi corazón. Simplemente, hermanos, no es una palabra, es más bien recordarles cosas que ya sabemos todos, amén. Y esta alegría, este gozo que cada uno de los que estamos aquí sentimos es gracias a nuestro Señor Jesucristo, es gracias a Él, que se ha ido en parte, hermano David, se ha ido en parte porque está en nosotros. Él tiene que regresar y claro, ya regresará pues con ese cuerpo glorificado, ¿no?, que Él obtuvo cuando resucitó, pero en el Espíritu está en cada uno de nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y mirar que yo no voy a estar mucho tiempo, pero quería hablarles un poquito de la fe, de esta fe que nos ha permitido continuar y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y si por la fe nacimos, por la fe debemos de andar y debemos de continuar. Y no sé si lo dije aquí hace tiempo o no, pero el hermano Intalecio seguro que estará de acuerdo conmigo. Cuanto más leemos la Biblia, más cosas vemos que no veíamos en un tiempo atrás. Y no sé, con más claridad, cosas que no veíamos y de repente las ves y dices, wow, ¿qué es esto, no? Y yo quisiera leer un versículo que está en el Evangelio según San Juan, creo, capítulo 16, no sé si a partir del versículo 7, 8 y 9, creo. Lo ponemos ahí en la pantalla, si no lo busco yo. Ay, perdón, 16, creo que hemos dicho 16, a partir del versículo 7, 8 y 9, del Evangelio según San Juan, 16, 7, 8 y 9. Yo creo que con estos tres serían suficientes. Y es para hablarles un poquito de este tema, de la fe. Ya lo tenemos ahí, en pantalla. Amén. Es que ya nos acostumbramos a leer con la pantalla y luego... Dice, pero yo os digo, nuestro Señor Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene. Es una conveniencia. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y esta palabra Consolador ya sabemos todos que lo solemos repetir muy a menudo, es la palabra Parakletos en griego. Y esta palabra Parakletos en griego es una palabra que
que en sí misma lo que nos está diciendo es que la palabra paracleto significa de la misma especie. Va a venir alguien de la misma especie, o sea, de la misma naturaleza. O sea, alguien que no soy yo, pero que es como yo, en poder, ¿verdad? Y es de la misma especie, o sea, del mismo género. Podemos tener dos jerseys y del mismo género, pero son dos jerseys, no es uno, pero son del mismo género, de la misma especie, ¿no? Y dice, os conviene que yo me vaya. Y eso está muy bien. Yo en un principio, hermano Indalecio, no terminaba de entender. Y muchas veces, ay Señor, porque si estuviéramos contigo. Pero mirar, mientras Jesús estaba aquí, en este planeta Tierra, al estar en un cuerpo, estaba limitado en tiempo y espacio. Así de que si estaba aquí, no podía estar allí. Y si estaba en una aldea, no podía estar en la otra. No, pero Él se ha ido para enviarnos al Espíritu Santo, hasta el Paracletos, a alguien que es de la misma especie, de la misma naturaleza, para que pueda estar en todos los sitios a la misma vez. Puede estar aquí y allí y en cualquier otro lugar y poder obrar independientemente, ¿verdad? Y dice, pero yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Amén. Es dado por el Padre, pero enviado por el Hijo. Amén. Y el siguiente versículo, el versículo 8, dice, cuando Él venga, muy bien, esta es el propósito del Espíritu Santo, su motivo de venir a este lugar, de venir a esta tierra, es la de convencer al mundo. ¿De qué? Dice, de pecado, de justicia y de juicio. Y parece que me haya ido del hilo, pero no me he ido del hilo. Estamos hablando de la fe, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Muy bien. Muy bien. Y aquí lo vamos a dejar. De pecado, por cuanto no creen en mí. Yo hago una pregunta en esta tarde. No sé si lo he hecho aquí alguna vez, pero la voy a hacer. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Perdona, hermana? La desobediencia. Y yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo con eso. Pero si hilamos un poquito más, yo diría, no sé si el hermano Indalecio estará de acuerdo conmigo, pero si no, que me corrija, no pasa nada. Yo diría, hermanos, que la desobediencia no fue el origen, sino la consecuencia. Me voy a dar a entender. El primer pecado no fue la desobediencia, fue la falta de fe. Dejó de creerle a Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer a Dios, como consecuencia de abandonar la creencia, como consecuencia de dejar de confiar en Él, el siguiente paso que vas a hacer va a ser desobedecer. Por eso pecaron, porque no creyeron a Dios. Porque si hubiesen creído a Dios, se hubiesen mantenido firmes. Así de que fíjate, ¿cuál es esta labor tan importante del Espíritu Santo? Yo podría decir, y quiero que me entendáis, no me malinterpretéis, no murió por los pecados, murió por un pecado en particular. Claro, porque se arregla el pecado en particular, que es el dejar de creer. Cuando crees no pecas, cuando dejas de creer pecas. Por eso dice que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo. ¿De qué pecado? Dice, de pecado. Dice, y de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. Por eso, hermanos, y voy a ir resumiendo, porque para que continúe la actividad en esta tarde, voy a ir resumiendo. Por eso cuando Abraham, ¿qué tuvo que hacer a Abraham? Solamente creer. No obedecer, creer. Cuando se cree, se restablece la comunión con Dios. Cuando creemos, se restablece la relación con Dios. Entonces, a partir de que crees, o sea, lo voy a decir como lo dice el texto, hermanos. No te hace justo el obedecer, te hace justo el creer. Y por cuanto crees, obedeces. Amén. Entonces, el problema
Esta es la estrategia del enemigo, engañarnos cuando está el efecto en la causa. El efecto es la desobediencia, pero la causa es la falta de fe. Pero la obediencia también es una causa, es un efecto, y la causa sería el creer. Por eso el Señor está tan interesado. Dice, Abraham creyó, ¿y qué? Y le fue contado por justicia, solamente por creer. Restableció el primer pecado que se cometió en el huerto, que fue la falta de fe. Qué interesante, ¿no? Así de que, hermanos, por dejarle de creer a Dios ocurrieron tres cosas. Y esto no lo digo yo a modo de exhortación, ni mucho menos, sino pero sí a modo de reflexión. Que reflexionemos en esto. Mirar, dentro del arca, del pacto, ¿qué encontrábamos dentro del arca? ¿Qué habían? ¿Recordáis? El maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas. Vale, y parece algo, eso estaba ahí dentro, y encima había una plancha de oro, ¿no? Maciza, que a esta plancha, esta tapa de esta arca, se la conoce como el propiciatorio. Y encima de este propiciatorio, pues una vez al año el sumo sacerdote derramaba sangre. ¿Y por qué derramaba sangre? Y miraba, porque si no estaba esta sangre, Dios veía el maná, Dios veía la vara y Dios veía la ley. Pero la sangre cubría, ¿no? Cubría. Y era una forma como de, vamos a decirlo de esta manera, como de calmar a Dios, ¿no? Como de relajarlo, ¿no? Porque la sangre, había habido un sacrificio y entonces estaba cubriendo, pues, ese pecado, ¿no? Pero, ¿y si os digo, hermanos, cuál fue la causa del maná? ¿Por qué Dios dio el maná? Ese es el efecto, pero vamos a la causa. Claro, es que muchas veces nos vamos al efecto, pero olvidamos la causa. El maná realmente era señal de que el hombre había rechazado la provisión de Dios. Quiero que entendamos bien lo que estoy diciendo. El maná realmente era señal de que el hombre había rechazado la provisión de Dios, porque empezaron a quejarse en el desierto. Y a decir, ¿para qué el Señor nos sacó de Egipto, nos ha traído a este desierto para morir aquí de hambre? Mejor estuviéramos allá. Entonces empezaron ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo nos vamos a alimentar? Entonces ellos fallaron ¿en qué? En la fe. La fe, hermanos, la falta de fe nos lleva a quejarnos. Entonces, mirándolo desde otra perspectiva o desde otro ángulo, el maná era señal de que el hombre rechazó la provisión de Dios. Pero también estaba, ¿qué? La vara de Aarón. ¿Y por qué estaba ahí la vara de Aarón? Porque Dios por medio de la vara quiso mostrar a los hombres, pues, ¿a quién había cogido él para liderazgo? Porque hubo queja en el pueblo, la rebelión de Core. ¿Y por qué tiene que ser los de Aarón, los de esta tribu? ¿Por qué no podemos ser nosotros? Entonces empezaron a quejarse. Entonces, al fin y al cabo, la vara, el origen de la vara, está anunciándonos de que el hombre rechazó la autoridad puesta por Dios. Y los mandamientos, ¿por qué estaban ahí? Recordando de que el hombre rechazó la santidad de Dios. Por eso estas tres cosas estaban dentro del arca. Y cuando Dios las miraba, veía el rechazo de Dios, del hombre, a la provisión, el rechazo del hombre al liderazgo que Dios había establecido y el rechazo del hombre a la santidad, a sus leyes, a vivir una moralidad y una santidad. Por eso tenía que derramar sangre encima de este propiciatorio.
porque esas tres cosas estaban anunciando o estaban declarando, al fin y al cabo, falta de fe. Falta de fe. Así de que, hermanos, con esto quiero deciros de que debemos de tener una fe firme. No empezar a pensar, a divagar en nuestra mente qué pasará, cómo lo haremos y por qué este está en este cargo y el otro está en el otro cargo y por qué yo no estoy en este cargo. Es Dios quien pone. Es Dios quien pone. No cuestionemos. Es el Señor quien pone. No cuestionemos. ¿Y por qué esto no lo puede hacer? No rechacemos muchas veces con estas preguntas la santidad del Señor. Y esto sí, esto no es tan malo y lo otro. Vayamos a la palabra. Amén. Mirad, Dios en Génesis crea al hombre por medio de la palabra, ¿no? Pero en los evangelios recupera al hombre que se pierde también por medio de la palabra. Lo crea por la palabra, el hombre se pierde, pero lo recupera por medio de la palabra. Y tanto en el Génesis, ¿sabes qué aparece en el primer capítulo de Génesis juntamente con la palabra? El Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué es el Espíritu de Dios? Es ese viento que se movía, ¿no? El Espíritu de Dios. Voy a terminar con algo que me ha gustado mucho. La palabra, Dios nos recupera por medio de la palabra, pero juntamente con la palabra está el aire. ¿Sabes que usted o yo para poder hablar necesitamos sacar aire de nuestros pulmones? Que pasen por nuestra tráquea, por nuestra laringe y que puedan emitir sonidos, si no es palabra. O sea que al final el Espíritu Santo, Jesús que es la palabra, dice yo os voy a enviar al Espíritu Santo, porque la palabra juntamente con el aire, juntamente con su aliento, juntamente con su espíritu, va a generar la vida que cada uno de nosotros necesitamos. Y aquí lo vamos a dejar en esta tarde. Hermanos, gracias por vuestro tiempo, gracias. Estáis preciosos, que el Señor os siga bendiciendo mucho. Un abrazo.